Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 15, versículo 4. Y aquellos que tienen la Biblia pueden hacerlo. Los que no, creo que va a estar aquí en la pantalla. ¿Ven? Romanos 15, 4 nos dice algo interesante. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjense bien lo que leímos. Todo lo que leemos en la Biblia, todo lo que está escrito, tiene una enseñanza para nosotros. En ella leemos cómo Dios rescató al pueblo hebreo de la esclavitud por medio de Moisés y los llevó a la tierra prometida. Pero cuando estaba el pueblo, cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, Dios les dice que para poder disfrutar y descansar en esa tierra, iban a tener que echar fuera a 7 naciones que vivían ahí. Pero también, aunque les dijo que tenían que echar fuera esas naciones, lo precioso del Señor es que Él les aseguró que Él iba a estar con ellos y que iban a vencer. Entonces, es más fácil poder comenzar la batalla cuando ya sabes que vas a vencer y cuando sabes que tienes todo de tu lado. Amén. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, vamos a leer versículos 1 y 2, donde el Señor les dice al pueblo: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla. Pero fíjense bien cómo lo dice. Cuando ya te haya introducido, o sea, vas a estar ahí adentro, en la cual dice, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Dice el versículo 2, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Wow. Pero Dios ya les había dicho, cuando ya estés adentro, cuando ya las hayas destruido, lo vas a hacer, porque yo voy contigo. Dios les dijo en estas palabras que para disfrutar de la paz y de la provisión de Dios, esa provisión que Dios ya les había dado, era necesario que enfrentaran y que destruyeran a gigantes, que destruyeran naciones mayores y más poderosas que ellos que vivían en ese lugar. Tal vez ellos no se sentían capaces de pelear y mucho menos de ganar ante estas naciones, ante estos gigantes. Pero recordemos que Dios ya les había dicho que iban a tener la victoria contra esos pueblos. De hecho, se los repitió en muchas ocasiones y en una de ellas fue en Deuteronomio 28, versículo 7, donde Dios les dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 huirán de delante de ti. Oh my God, fíjense bien. ¿Cuántas naciones tenían ellos que derrotar? 7 naciones. Y aquí Dios les está diciendo, así es, por un camino esas naciones van a salir contra ti, pero por 7 caminos diferentes van a salir, cada una de ellas va a ser derrotada. Wow. Y como dijimos en un principio, todo
que la palabra del Señor nos dice es para nuestra enseñanza. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar con estas palabras? Bueno, veamos la implicación espiritual. Porque dijimos que toda la Biblia es para nuestra enseñanza, amén. Dios los movió al pueblo hebreo. Dios trasladó al pueblo a una tierra que fluye leche y miel, a la tierra prometida, a la tierra de la promesa de Dios, la tierra que Dios les había prometido desde atrás, desde Abraham. Nosotros como pueblo de Dios, hemos sido trasladados también a una tierra prometida. Hemos sido trasladados al reino de Dios. Amén. Y dice la Biblia en Colosenses 1:13 que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, que es Egipto, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros también hemos entrado a una tierra prometida espiritual. Amén. Entonces tú y yo, en el ámbito espiritual, hemos sido trasladados al reino de Dios. Nos hemos movido del reino de las tinieblas al reino de Dios, la tierra prometida, la tierra de su amado Hijo. Pero también los que estamos aquí, vivimos una situación especial, porque hemos venido de nuestros países de origen a este país. Hemos venido de diferentes naciones a este país. El pueblo de Dios cruzó el Jordán para entrar a la tierra prometida. Y muchos de nosotros cruzamos el Río Grande para llegar a este país. ¿Sí o no? Al menos yo lo crucé. Tal vez no nadando, pero sí lo crucé. Amén. Pero entonces, muchos de nosotros, cuando veníamos para acá, a esta tierra, veníamos con la idea de venir a esa tierra prometida, que veníamos a un país donde el dinero se daba en árboles, porque así nos decían. Queríamos vivir el sueño americano. Queríamos estar en la tierra que fluye leche y miel. Y sí, muchos podemos decir que en este país, gracias a Dios, a la gracia de Dios y a la misericordia de Dios, hemos visto la provisión y el favor continuo de Dios en nuestras vidas. ¿No es así? Amén. Dios ha sido bueno para con nosotros en esta tierra. Amén. Entonces, en el caso del pueblo de Israel, en el caso del pueblo hebreo, el traslado fue físico solamente a la tierra prometida. En el nuestro fue físico porque llegamos a este país. Estoy hablando a esta congregación, a los que estamos aquí. Fue físico porque llegamos a esta tierra prometida, pero también fue espiritual porque fuimos trasladados al reino de Dios. Amén. Y de la misma manera que Dios le dijo al pueblo de Israel, nos dice a nosotros, nos dice a ti y a mí: cuando entres a mi reino, si quieres disfrutar la tierra prometida y vivir en paz y vivir en tranquilidad, gozando la provisión de Dios, debemos primero conquistar y echar fuera a siete naciones, a 7 actitudes que viven dentro de nosotros. No venimos aquí a Estados Unidos a echar a nadie fuera, no. Pero en el ámbito espiritual, si tú y yo queremos realmente disfrutar
disfrutar la provisión de Dios en esta tierra donde Él nos ha traído. Y estar descansando y realmente disfrutar el descanso de Dios, de lo cual nos hablaba el pastor la semana pasada. Entonces tenemos que echar fuera de nuestra vida 7 actitudes que hay en nosotros y que no nos han dejado verdaderamente conquistar la tierra prometida que Dios nos ha dado. Jesús nos dijo: yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, pero muchas veces no podemos disfrutar esa vida abundante por los gigantes que todavía tenemos aquí en nuestra vida y que están gobernando esta vida de nosotros. 7 naciones, 7 gigantes que debemos conquistar, pero hoy voy a hablar solo de uno. Y yo les dije del estudio, vamos a ver los 7, no seguido, pero hoy voy a hablar de uno y más adelante hablaremos del otro, pero para que estemos atentos. Amén. El primer pueblo que el Señor mencionó fueron los heteos. Amén. ¿Quiénes son los heteos? ¿Qué significan esos gigantes en mi vida? ¿Tendremos heteos en nuestra vida? Ay, yo no tengo heteos. ¿Tienes tú heteos en tu vida? Vamos a ver. Los heteos también se llaman hititas, también los conocen como los hititas. Pero la palabra heteo viene de la raíz et, que significa terror, miedo, temor. Y ese es el primer gigante que tenemos que conquistar. Es una actitud que está dentro de nosotros, es una emoción que está dentro de nosotros que muchas veces nos impide realmente conquistar, disfrutar, gozar y tener la paz que Dios quiere que nosotros tengamos. El terror, el miedo, el temor son emociones que se manifiestan ante la adversidad, ante algo que yo no puedo controlar. Y puede llegar a paralizarnos. El temor tiene la capacidad de neutralizar el potencial que Dios ha depositado en la vida de hombres y mujeres en la iglesia. Hay quienes tienen dones, hay quienes tienen talentos, hay quienes tienen un llamado de Dios, pero están ahí atrincherados, llenos de miedo, sin avanzar, sin hacer nada, estancados, paralizados por el temor. Y hay quienes se esconden detrás de una excusa para no hacer lo que Dios dice. Es que no estoy preparado, es que es una gran responsabilidad, es que tengo que orar un año completo, y todas esas excusas son solamente porque detrás de eso estás escondiéndote por el temor que tienes. Y ese temor te ha paralizado. La ciencia médica nos dice que el temor es una emoción que afecta el sistema cardiovascular. Tu corazón empieza a latir bien fuerte, esa emoción afecta el hígado, afecta el páncreas, afecta la vesícula y además produce profundos desórdenes psicológicos de carácter nervioso. El temor nos hace temer el presente, temer el mañana, temer el futuro. Es un enemigo que no nos deja disfrutar ni ni ningún momento. Por ejemplo, vas al médico, te sacan sangre y desde el momento que te sacaron sangre llegas a tu casa nervioso, con miedo. Es que a lo mejor, es que voy a tener cáncer, es que me van a decir y suena el teléfono. ¡Ay! Y estás con miedo, estás con temor. O suena el teléfono por cualquier cosa. Algo pasó. Seguramente algo pasó. Tu hijo se va a la escuela. Ay, es que la escuela, es que el virus, es que no sé qué va a pasar, es que la gente. Y estás con ese temor todo el tiempo. Estás constantemente pensando que algo malo te va a pasar. Job decía lo mismo. Job decía: el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía.
cuando estamos constantemente pensando en las cosas negativas, seguramente te va a pasar porque es lo que estás hablando. Hay quienes así viven, solamente pensando que algo va a pasar hasta que les pasa. Hay quienes no pueden disfrutar su matrimonio porque el temor de que tu cónyuge te va a dejar. Y todo el tiempo estás ahí. Es que ya no vino, es que sí, seguramente ya se fue con otra, o seguramente ya se fue con otro. Y estás ahí con el temor y celos y inquietud. Gente que tiene mucho miedo a la muerte. Temor a la soledad, temor a lo que otros pueden pensar, a lo que otros pueden decir de mí. Y el más reciente, el temor al COVID. Recuerdo cuando comenzó la crisis del COVID, que se empezó a propagar por este país a principios del año pasado. Muchas personas se paralizaron, pero paralizaron por el miedo de lo que fuera a suceder. Tanto temor tenían que no salieron de sus casas en todo un año. Yo entiendo que era necesario, sí, tener precauciones, es verdad. Pero era tanto su temor que se paralizaron. Y alimentaban ese temor viendo todo lo que Facebook ponía y todo lo que las noticias nos decían. Especialmente el temor a quedarnos sin papel de baño. Yo no entiendo qué tenía que ver el papel de baño con el COVID, ¿verdad? Pero era un temor. Y ahí estábamos corriendo al Sam's en la mañana bien temprano y corriendo allá a agarrar papel de baño. ¿Really? Pero todo eso, las noticias hicieron que la gente tuviera temor. Pero aún, lo más triste, es que hubo muchos cristianos que se paralizaron porque lo que tenían era temor, era pavor. Porque se estaba viviendo una situación fuera de nuestro control. Yo pienso que Dios usó este tiempo también para probarnos y para ver dónde estábamos parados, en quién estábamos confiando. Es cierto que como iglesia teníamos que tener precauciones y lo hicimos, es cierto, hay que tener precaución. Pero una cosa es tener precaución, estar confiando en Dios, pero sí voy a usar mi mascarilla, claro que sí. Y otra cosa es estar paralizado por el temor. Es que no quiero ni que te me acerques. Hay gente que no te me acerques, no me hables. O sea, demasiado atemorizada. Debemos aprender a vencer ese temor, ese miedo para poder conquistar nosotros nuestra tierra prometida. Y vivir en el descanso que Dios tiene para nosotros. Porque el temor, hermanos, es lo opuesto a la fe. El temor es lo opuesto a la fe. Como seres humanos, estamos todos pasando por diferentes crisis. Crisis familiares, crisis morales, crisis de trabajo, crisis de diferentes formas. Y en la forma en cómo nosotros enfrentamos esa crisis va a depender de saber si confiamos o no confiamos en Dios. Porque hay quienes se llenan de temor, pero hay quienes lo enfrentan con fe. Amén. Ahora, yo entiendo que durante esa crisis hay personas que tenían un sistema inmunológico o estaban pasando enfermedades y claro que tenían que estar más cuidados que otros. Pero había aún cristianos que expresaban terror. Y el cristiano debemos estar, sí, yo sé que hay algún virus, yo sé que me tengo que cuidar, pero yo confío en el Señor, tranquilos. Pero hay quienes no estaban pasando la prueba. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para echar fuera el temor,
para echar fuera el gigante de nuestras vidas y poder así vivir y conquistar la tierra prometida que Dios nos ha dado. Pero antes, quiero preguntarles, ¿tienen heteos ustedes en su vida? Vamos a ver. David nos da una manera como él venció el temor. Y vamos a verla. Vamos al Salmo 27. En el Salmo 27, David nos enseña, y qué mejor que David, ¿verdad? David nos enseña cómo lidiar con el temor en nuestras vidas y cómo echar fuera a ese eteo que nos está impidiendo poder llegar a ser y poder dar esos pasos de fe sin que nada ni nadie nos paralice. Salmo 27, vamos a leer del Salmo 27, versículos del 1 al 3. ¿Ven? ¿Lo tienen ahí? Creo que lo van a poner acá. Ok. Salmo 27, Jehová es mi luz, dice David, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Vamos a desglosar un poquito qué es lo que David nos estaba queriendo decir. Lo primero que David dijo es, Jehová, en el versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Qué es la luz? Jehová es mi luz. Ok, sí, David, Jehová es tu luz. ¿Qué es luz? ¿Sabes que no hay una definición exacta, abstracta así de lo que es luz? La definición de luz es una energía en movimiento. Antes pensaban los científicos que la luz eran partículas que viajaban. Pero luego se dieron cuenta que no pueden ser partículas porque no está la manera como actúa la luz, son partículas. Y se dieron cuenta que es energía en movimiento. La luz, dijeron los científicos, y esto me llamó tanto la atención porque estaba yo estudiando, estaba preparando el mensaje y estaba yo checando. Y los científicos, al estar estudiando el libro de Job, capítulo 35, empezaron a analizar la luz, empezaron a checar la luz y se dieron cuenta de que la luz siempre está en movimiento. La luz siempre está en movimiento. Y al contrario de la luz, las tinieblas son estáticas. No hay movimiento. Las tinieblas son estáticas. La luz siempre está en constante movimiento. ¿Cómo sabemos si un animal está muerto o vivo? O si una persona está muerta o viva. Pues es que no se mueve. ¿Verdad? Llega con el perro. No, pues no se mueve, está muerto. No hay movimiento. No hay movimiento. Está muerto. Cuando Dios entra en nuestra vida, fíjense bien y pongan mucha atención, porque esto es lo que lo está diciendo David. Cuando Dios entra en nuestra vida, entra la luz. Porque Juan 1:4 nos dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando entra la luz, entra la vida a nosotros.
Entonces, cuando entra la luz a nuestra vida, comenzamos a movernos. Cuando estábamos en las tinieblas, estábamos estáticos, estábamos como el pueblo de Israel en el desierto, dando vueltas, pero no yendo a ninguna parte, porque estamos estáticos. Pero cuando fuimos trasladados al reino de la luz, como la luz es vida y la luz es movimiento, entonces empezamos a movernos, empezamos a caminar y empezamos a caminar al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Amén. Cuando estábamos en las tinieblas, estábamos estáticos. Estábamos muertos, dice la palabra. Es como lo pone. No había movimiento, no había vida. Y los científicos ya lo han comprobado. En las tinieblas no hay movimiento, es estático. Pero cuando venimos a la luz, cuando venimos al reino de Dios, empieza a haber vida. Y cuando hay vida, hay movimiento. Y empezamos a caminar, amén. Empezamos a caminar. Antes, si de repente, por ejemplo, te andas ahí en la montaña y te topas con una cueva, como somos curiosos, empezamos a entrar, pero está tan oscuro, que no vemos nada. ¿Y te atreverías tú a entrar a una cueva donde no se ve nada? Yo no. Pero entonces, ¿qué pasa? Por ahí agarras una linterna. Y cuando agarras una linterna, entonces empiezas a entrar, la enciendes y ¡oh, maravilla! Se empieza a ver todo lo que está en la cueva. Ya cuando empieza a haber luz, las tinieblas se van disipando. Y es cuando entonces yo puedo dar ese caminar, porque yo puedo ver lo que está por delante. Cuando nosotros tenemos a Dios, tenemos la luz, porque Dios es la luz. Y las tinieblas tienen que hacerse a un lado, tienen que disiparse, porque como dice Primera de Juan, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Amén. Por eso es que David dijo que Dios es su luz. Y si Dios era su luz, él no podía tener miedo. Amén. Porque cuando está la luz del Señor, las tinieblas tienen que moverse. Amén. No hay nada que nos pueda impedir, no hay miedo que nos pueda detener, porque nosotros tenemos al Señor, que es la luz en nosotros, que nos va guiando en nuestro camino. Amén. Esa es la razón por la que David dice, no debo tener miedo. No debo tener miedo. Para nosotros la luz viene cuando venimos a Cristo. Y cuando leo la palabra de Dios, la luz me va alumbrando. Segunda de Pedro 1:19 dice algo interesante. Dice que tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué es la palabra profética más segura? Es la Biblia. Esa es la palabra profética, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha. Dice, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mientras más leo la palabra, más luz entra a mi vida y más tinieblas salen. Amén. Más mis temores se van con la entrada de la luz, que es la palabra de Dios. Porque entre más palabra de Dios yo tenga,
Entre más luz yo tenga, más voy a conocer a mi Señor y más confianza voy a tener en Él. Y cuando venga una situación que yo no puedo controlar y que quiere atemorizarme, entonces la luz viene y disipa las tinieblas. Y me acuerdo en quién yo he confiado. El que está conmigo es mayor que el que en el mundo está. Amén. Cuando estamos parados en la luz, vamos a poder entender el amor de Dios hacia nosotros. Y vamos a saber, como dice Primera de Juan 4:18, que en el amor no hay temor. No hay temor, sino que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Porque el temor, dice la palabra ahí, lleva en sí castigo. Pero en el original dice tormento. Lleva tormento. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Es normal que de repente, ¿verdad? Cuando se te topas así de repente con una situación difícil, con alguna cosa que te quieren pedir, ¿verdad? De repente, sí, cuando el pastor me dice, vas a predicar, me quedo yo, ¡ah! Es normal que de repente como que, pero no te quedas ahí. Dice, Señor, yo no dependo de mí, yo dependo de ti, mi Padre. Así que yo no debo temer porque tú estás conmigo. Tú eres mi luz y yo en ti confío. Amén. David no solo dijo que él no tenía temor porque Dios era su luz, sino también dijo en el versículo 1, Jehová es mi luz. ¿Y qué más dijo? Y mi salvación. ¿De quién temeré? Ahora, él no estaba hablando de la salvación como tú y yo pensamos que es. Sí, Él es mi salvación porque David aceptó a Cristo en su corazón. No. Porque entonces todavía David, ¿qué iba a saber de Jesús? ¿Okay? David no está hablando de esa salvación. ¿De qué salvación está hablando David? David está hablando de la salvación de los peligros. Salvación de tentaciones, salvación de tus enemigos, salvación de trampas, salvación, porque el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a dar el discernimiento que necesitamos para librarnos, para salvarnos de nuestros enemigos, de los peligros, de tentaciones, de tentaciones. Cuando dejamos de estar leyendo la palabra, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de tener comunión, cuando dejamos de estar en la luz y nos movemos a las tinieblas. Porque déjame decirte, cada día, y yo te lo digo, porque yo lo he experimentado. Cada día que pasamos que no leemos la Biblia, que no oramos, no te estoy diciendo que vas a pasar 12 horas leyendo la Biblia todo el tiempo y orando y orando. No. Pero tienes que tener tu tiempo con Dios todos los días. Pero el día que no lo tienes, el día que no te llenas de la luz, te vas empezando a mover a las tinieblas. Te vas alejando. Dios no se aleja. Nosotros nos vamos alejando y nos vamos empezando a enfriar. De tal manera que de repente me pescó una tentación 5 días o 6 días de que yo no tuve nada que ver. Es más, ni fue a la iglesia. Porque el río estaba bien rico. Y es que aquí llueve todos los días y hoy no va a llover. Entonces voy a aprovechar con mi familia. ¿No? Con mi familia, porque la familia es bien importante, el pastor lo dice. Entonces, en lugar de ir a la iglesia, pues me voy a ir al río. Entonces ya no leíste la Biblia en 5 días, pero muy espiritual, te vas a ir al río. Ok. Y estás en el río, varón, o estás en el río, mujer, y de repente pasa por ahí una chica que no es cristiana y que anda vestida con los trajes de baño de que se usan aquí, que son del mundo.
Pero tú, como eres muy cristiano, te das la vuelta y no la ves. No, hombre. Si estás en las tinieblas de aquí. ¿Qué salvación? Cuando estamos aquí en la luz, el Señor nos salva, nos ayuda. ¿Por qué? Porque vemos a la chica del Espíritu Santo, ¡pua!, nos hace así. Nos dice, ¡hey! Tienes esposa. Y está más buena que ella. Estas son puras hormonas. Pero cuando no, entonces, ¿quién nos salva? ¿Quién nos salva de la tentación? Nadie. Estamos desprotegidos. Amén. Y no le echemos la culpa a Dios. Porque a veces hay quienes dicen, pues el Señor me la puso en el camino. No me vengas. El Señor no te la puso. Tenemos que estar aquí. Entonces David, imagínate David. ¿Cuántas batallas no peleó David? ¿Y cuántas veces no estuvo David ahí atrincherado y ahí perseguido? ¿Y cuántas veces tal vez David no estuvo ahí clamando a Dios? Pero él decía, Él es mi salvación. Yo sé en quién he confiado. Y él sabía que él necesitaba estar en la luz. Por eso dijo, Jehová es mi luz y mi salvación. Porque si yo estoy en la luz, yo sé que Él me salva. Yo sé que Él me salva. Amén. Cuando yo tengo comunión con Dios, en las mañanas o en las tardes, o cuando vengo del trabajo, antes de dormir, un tiempecito, cuando tengo comunión con el Señor, entonces no tengo por qué temer. No debo temer el terror del día, nada. Porque yo sé con quién estoy, yo sé quién va conmigo. Y si algo me pasa, como Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Si el morir es ganancia, pues yo me voy al cielo. Me voy con el Señor. Me voy con Él, me voy con Él. Me voy con el Señor. Esa es la razón por la cual David decía, no debo tener miedo. Porque cuando tengo comunión con Dios, yo sé que Él está conmigo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor. Él lo es. No temas. No temas. No temas. Pero no solamente David decía, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Luego dijo, Jehová es la fortaleza de mi vida. Oh, wow. ¿Qué nos quieres decir, David? Bueno, fíjense bien, la palabra fortaleza en hebreo significa lugar de refugio, significa muralla de protección, significa castillo amurallado. Proverbio 18:10 nos dice, lo cantamos. Torre fuerte es el nombre del Señor. ¿Se acuerdan? Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá ¿quién? El justo. El que permanece en la luz. El justo. Y será levantado. Es como cuando, por ejemplo, imagínate, estamos aquí, de repente viene algo que nos atemoriza, viene algo, una noticia, no sé, algo, y venimos corriendo porque el enemigo viene atrás de nosotros, y venimos a la torre fuerte, venimos al Señor, venimos a la fortaleza de Él, y el Señor lo que hace es, venga para acá, mijito, nos levanta, y el enemigo no puede tocarnos. Ven. Señor, nos defiende el que habita, dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el original dice, el que vive cerca de Dios vive protegido y sin temor. ¡Qué fácil! El que vive cerca de Dios vive protegido y sin temor.
Cuando sabemos que Dios es nuestra luz, cuando sabemos que Él es nuestra salvación, cuando sabemos que Él es nuestra fortaleza, no hay nada que temer. No hay nada que temer. Pero es que, si no tengo trabajo, confía en Él. No te muevas. No te muevas. ¿Qué pasa? Muchas veces, lo primero que hacemos cuando vienen dificultades, cuando vienen problemas, es dejar de ir a la iglesia. Lo primero que hacemos, ¿para qué voy a la iglesia? Si mira lo que está pasando. Si mira, Dios no me quiere. Mira, Dios no me escucha. No dejes que los gigantes, que vamos a hablar, que son otros, vengan y te den miedo. Uy, no vas a poder. ¿Dónde está tu Dios? A ver. Y estamos ahí todos. No. Es ahí donde no te debes de mover, donde debes de quedarte. Y recordar, Él es mi luz, Él es mi fortaleza, Él es mi salvación. Es por eso que yo sé que ustedes tal vez se cansan de que el pastor y yo les decimos, lee la palabra, todos los días lee la palabra. ¿Por qué? Porque necesitamos que tú entiendas que tienes que permanecer en la luz para no moverte. No seamos nosotros flojos espirituales. Aprendamos a leer la palabra, a conocer las promesas que Dios tiene para nosotros, para poder estar firmes y saber en quién hemos confiado. Como les decía yo anteriormente en algún mensaje que les di, se nos olvida fácilmente lo que tenemos que recordar. Que Dios está con nosotros, que Él es mi refugio, que Él es fuerte y poderoso guerrero. Y recordamos fácilmente lo que tenemos que olvidar, que el enemigo ya está vencido. ¿Y qué pasa? Tenemos los cables mal conectados. Pero para eso David nos dice, permanece en la luz. La luz tiene movimiento, la luz tiene vida, las tinieblas son estáticas. Hay muerte en ellas. David tuvo que enfrentarse con ejércitos, con muchos enemigos. Tuvo muchos momentos difíciles, pero él confiaba en Dios. Por eso, en el Salmo 27, versículo 2, él siguió diciendo, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. David no dijo, ay sí, me acorralaron. Ay, sí. No, tropezaron y cayeron. Por eso después en el versículo 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, y lo cantamos muy seguido también, no temerá mi corazón. No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y déjame decirte una cosa, iglesia. Dios está preparando a su iglesia porque estamos viviendo tiempos difíciles. Y déjame decirte, la cosa no se va a poner mejor. Se va a poner peor. Porque es plan de Dios. ¿Ok? Porque el Señor ya viene. Pero viene por una iglesia lista, que tiene aceite preparada. No una iglesia temerosa, no una iglesia ahí toda débil. Viene por hombres y mujeres que estemos firmes de sabiendo quién Él es y que le conozcamos y que sepamos quién Él es y quiénes somos nosotros en Él. Así que prepárate, porque cosas increíbles. Sí, van a pasar cosas muy feas, pero también por otro lado para la iglesia
cosas que los mismos apóstoles hubieran querido presenciar. Señor va a derramar de su poder y de su espíritu. Y yo quiero ser parte de eso. No me lo quiero perder, porque te lo puedes perder. No lo quiero perder. Por eso te digo, no temas, manada pequeña, como dice Isaías, como dice Lucas. No temas, manada pequeña, porque el Padre le ha placido daros el reino. No temas. Al Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué es entonces lo que hizo David para permanecer en la luz? Vamos al versículo 4 y 6 del Salmo 27. Y es un salmo que me gustaría que en casa ustedes leyeran entre semana, para que hubiera más convicción en sus corazones. ¿Qué dice el Salmo 20? ¿Qué dice David? Una cosa he mandado a Jehová, y esta buscaré. Una cosa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Oh my God. No solamente para contemplar su hermosura, no solamente para conocer quién Él es y las promesas que tiene para mí y saber cuánto me ama, sino para inquirir en su templo, para que Él me enseñe, para que Él me muestre cosas grandes y profundas que yo no conozco, que me van a ayudar en el caminar mío. Una cosa he demandado, dijo David: estar en la casa de mi Padre todos los días. Es leer su palabra. Tal vez no la entiendas, tal vez hay cosas que no entiendas. No te pongas a leer Apocalipsis, porque te vas a hacer bolas con las bestias y las copas y todo eso. Pero ponte a leer el Evangelio de Juan, ponte a leer los Salmos. Y cuando no entiendas algo, pregunta. Tal vez nosotros no sabemos todo, pero hay alguien que sí lo sabe, que se llama Espíritu Santo. Ora al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, guíame, enséñame, muéstrame, dame luz para poder conocer tu palabra. Una cosa he demandado. Versículo 5. Porque Él, fíjate bien, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Yes. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto y levantará mi cabeza cuando sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Sabes quiénes somos los que más cantamos en la iglesia? Los que más le conocemos. Tal vez tú no cantes en voz alta, está bien, pero estás cantando. Tal vez tú no brinques y saltes, está bien, pero tú estás alabando. Amén. Hay muchos estilos, como dice el canto, hay muchas formas de alabar su nombre. Amén. Pero cuando vienes aquí y sabes quién Él es y confías en el Señor, cuando estás en el templo, traes sacrificios de júbilo, traes alabanza, cantas, estás adorando al Rey, no solamente aquí, sino todo el día a través de tu vida. Amén. No tengas miedo. No temas. Si Dios te ha dicho, te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado un llamado, no temas, porque el enemigo no quiere que los desarrolles. El enemigo lo que quiere, no quiere, las tinieblas no quieren
que tú te levantes con lo que Dios te ha dado y confíes en Él. Déjame decirte una cosa, hoy, y el pastor lo sabe, mi hermana Nilú lo sabe, yo venía extremadamente cansada hoy, extremadamente cansada. Si me han puesto una cama ahí, yo me duermo. Físicamente estaba muy agotada, muy agotada. Esta semana para mí fue bien difícil. No hemos parado, ¿verdad, pastor? Una cosa y otra, no hemos parado. Y mi cuerpo hoy me dijo, ya no puedes más. Estábamos practicando en la alabanza, yo no podía cantar. Yo le decía al pastor, me siento cansadísima, no puedo, no puedo. Pero entonces empezó la alabanza. Y yo no dependo de mí. Yo no dependo de mí. Yo me paré y le dije, Señor, ¿tú sabes cómo estoy? En mi humanidad, yo estoy cansada, estoy agotada, ya no puedo dar más. Pero es entonces donde Él viene. Y yo aquí, yo estaba pensando, yo decía, ¿qué voy a hacer, Señor? Ay, no, yo mejor me bajo. Ahí empezó la lucha, ¿verdad? Pero entonces yo recordé y dije, no, es que yo no dependo de mí. Yo no dependo de mí, yo nunca dependo de mí. Señor, cuando yo estoy aquí, tú tomas. Es tu Espíritu Santo el que viene, mi Padre. Y es a ti el que yo adoro, es a ti el que yo canto, mi Señor. Y lo voy a cantar y lo voy a hacer, porque es un sacrificio de alabanza para ti. Y cuando empezamos a alabar y empezamos a cantar, tal vez el primer canto fue un poquito más difícil, el segundo canto, tercer canto. Y en este momento, yo me siento que traigo dinamita, porque no dependo de mí, dependo del Señor. Y así venga el enemigo y me diga, tú no puedes. Así venga el enemigo y te diga, tú no puedes. Así venga el enemigo a detenerte, esas tinieblas, este Teo te venga a decir no. Y te llenes de pavor, te llenes de espanto y te quieras paralizar. Recuérdate, Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, Jehová es mi fortaleza. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Yo voy a hacer lo que mi Señor me ha llamado a hacer. Y ustedes tienen llamados y tienen dones que Dios les ha dado y están paralizados por el temor. Y te dice esa voz, si te paras y dices el ridículo, te van a criticar. Y si paras ahí, recuérdate que solamente los santos se paran ahí. Tú eres santo también. Y no dependes de tu fuerza, dependes del Señor. Si Él te está llamando, no temas, yo estoy contigo, no temas. Yo soy tu luz y tu salvación. Amén. Terminemos, y no tengo ese pasaje aquí, quiero que lo escuches ahí sentado. Lo que nos dice el Señor a través de Isaías. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están ahí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte. Los que te ataquen quedarán en la nada, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Amén. Vamos a ponernos de pie.
Yo sé que ya es pasadita de la 1 y ya terminamos. Precioso Hijo de Dios, preciosa hermana del Señor. Cuando veas a un gigante que te atemoriza, recuerda en quién has confiado. Y di como David dijo un día: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Amén. Y yo te venceré. ¿Lo crees, hermano? Y en esta mañana, yo sé que tal vez hay algunos de ustedes aquí que han tenido ese temor, que se han paralizado por miedo. No han avanzado, no han hecho lo que Dios ha puesto en ti y no eres todavía todo lo que Dios quiere que tú seas porque te ha paralizado el miedo, el terror, el eteo. Pero Dios quiere que llegues a ser todo lo que Dios quiere que seas y que disfrutes la tierra prometida que Él te ha dado. Amén. Así que el día de hoy, yo te digo, si has sido así tu vida, si tú has estado viviendo con temor de alguna situación, de lo que va a venir, de ahora del delta ese que se está expandiendo, y tengo otra vez el temor y otra vez voy a la tienda a agarrar cosas por miedo, déjame decirte, Dios te está diciendo: confía en mí, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. No confíes en tu fuerza, yo soy tu luz, yo soy tu salvación, yo soy tu fortaleza.